del pueblo judío. Y ahí lo estuvo encarcelados esperando que él falleciera. ¿Saben para qué? Para que el día que él muriera fueran ejecutados. Y de esa manera Israel no se alegrara de que él estaba muerto. Sabía que Israel le iba a dar gusto que él se muriera. Para aguarles la fiesta, mandó matar a este innumerable grupo de intelectuales del pueblo de Israel. Con todo eso que es muy malo, por lo que más se recuerda a Herodes, es el relato de esta matanza de los inocentes que hace Mateo en su evangelio. Esa matanza de los bebés en Belén tornó la figura de Herodes en el prototipo de opresores que no dudan en cometer crímenes atroces, incluyendo la muerte de víctimas inocentes, todo por miedo a perder el poder. Y aquí le vamos a dejar la cita de Flavio José. Y es algo terrible para considerar. Pero hay algo más que debemos considerar cuando analizamos la figura de Herodes. Y es que lo que sucedió en esta parte del Evangelio refleja cabalmente nuestra naturaleza humana. Es fácil, después de actos como este, pensar que Herodes era una especie de monstruo. Muy distinto, pensamos, a lo que nosotros seríamos. Pero la verdad es que la mayoría del tiempo Herodes se comportaba de una manera tan normal como nos comportamos ustedes y yo. Herodes tuvo actos dentro de su reinado que lo catalogaron como un buen gobernante. A pesar de ser cruel, Herodes fue considerado como un buen gobernante e hizo actos que hasta lo llegaron a considerar en algún tiempo una persona amable y de buenos sentimientos, generoso. Sin duda, algo grandioso que la nación de Israel tiene que agradecer a Herodes es que él fue el que reconstruyó el templo de Salomón. Un templo que, según el Evangelio de Juan, tardaron 46 años en reconstruir bajo el mandato de Herodes. Entonces, Herodes era capaz de actos muy buenos, pero era capaz también, como cualquiera de nosotros, de planear actos atroces en contra de sus enemigos o de hacer cualquier cosa para lograr sus deseos. La única diferencia entre Herodes y nosotros es que tenía él el poder para llevar adelante lo que él quería hacer y hacerlo impunemente. Nosotros no. Nosotros no tenemos esa clase de poder. Y si somos sinceros, eso es lo que nos detiene a nosotros la mayoría de las veces. Porque en las circunstancias perfectas, todos nos convertiríamos en Herodes. A nuestra manera, pero seríamos Herodes. Porque tristemente, todos tenemos algo de Herodes dentro de nosotros. Gracias. Esa es la verdad esencial de nuestra naturaleza humana. El pecado vive dentro de nosotros. No solo la tentación de pecar, no solo nuestra propensión a pecar, el pecado mismo vive dentro de nuestro corazón. Por supuesto que no nos gusta hablar de ello. Y por supuesto que no nos gusta escuchar historias como la matanza de los niños en Belén, o como los asesinatos de las mujeres que hubo hace algunos años en Ciudad Juárez, o los que están ocurriendo ahorita en Cancún. No nos gusta hablar tampoco del tan llevado y traído caso de los estudiantes de Ayotzinapa, o de los asesinatos en París el mes pasado. No nos gustan este tipo de historias porque nos confrontan con la verdad acerca de quiénes somos realmente. Y lo más fácil
Es decir, que los asesinos de mujeres, o el matrimonio de los Abarca, o los extremistas del grupo ISIS, esas sí son malas personas. Es fácil decirlo, ¿no? Es que los extremistas musulmanes de veras esos sí son malos. Es que los Abarca de veras sí no tuvieron nombre. O el asesino en serie de Cancún. Podemos pensar inclusive hasta que algún demonio los poseyó y por eso hicieron lo que hicieron. Pero la verdad, la triste verdad lo dice la Biblia en Romanos 3, 22 y 23. Habla su Biblia, por favor. Romanos 3, 22 y 23. Porque ahí está la respuesta al por qué lo hicieron. ¿Por qué Herodes hizo lo que hizo? ¿Por qué los asesinatos en Ciudad Juárez? ¿Por qué los asesinatos en Cancún? ¿Por qué el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿O las muertes en París? Dice la Biblia ahí, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir la Biblia aquí es que no hay diferencia entre los Abarca y los asesinos de Cancún. No hay diferencia entre los asesinos de Cancún y los asesinos de Ciudad Juárez. No hay diferencia entre los asesinos de Ciudad Juárez y los asesinos extremistas islámicos. No hay diferencia entre esos asesinos extremistas islámicos y Herodes. No hay diferencia entre Herodes y yo. No lo hay. Probablemente más de uno esté pensando que yo estoy mal. Probablemente usted esté pensando, no, yo nunca haría algo como eso. No esté tan seguro, hermano. No esté tan segura, hermana. Repito, con las condiciones apropiadas, todos somos capaces de cometer cualquier pecado, por más atroz que nos parezca a primera instancia. Sin la gracia de Dios que nos detiene, somos capaces de lo peor. Y eso nos lleva directamente a la segunda verdad que resulta de este triste episodio. La matanza de los niños en Belén nos recuerda una vez más por qué Cristo tuvo que nacer. Cuando el ángel Gabriel le dijo a José el origen del embarazo de María, no se quedó ahí, le instruyó también acerca de qué nombre debería llevar el niño. Si usted retrocede un capítulo nada más del capítulo que estamos analizando, en Mateo 1, 21, ahí el ángel le dice a José, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Y luego le da la razón de por qué tenía que llamarse Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando este mismo ángel anunció el nacimiento del Mesías a los pastores, su mensaje fue el mismo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para eso nació Jesús. Nació para ser un Salvador. Nació para ser el Salvador. Pero para que haya un Salvador, se necesita que haya pecadores que salvar. Sin pecadores que salvar, un Salvador es inútil. Por eso, en un sentido, la matanza de los niños en Belén es un perpetuo recordatorio en el inicio mismo del ministerio terrenal del Señor Jesús, de la razón de ser de su nacimiento, de la razón de ser de la Navidad. Cristo nació para salvar a los magos, para salvar a los pastores. Cristo nació por los Herodes de entonces y de todos los tiempos, por los niños de Belén, por los padres de los niños de Belén. Nació por ustedes, nació por mí. Porque al final de cuentas Romanos 3 es cierto. Romanos 3 dice la verdad. Todos pecamos.
y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por lo mismo todos somos pecadores que necesitamos desesperadamente un Salvador. Amén. La tercera verdad que surge de esta triste historia es acerca de la protección de la providencia de Dios. Hace poco consideramos esta doctrina de la providencia de Dios cuando hablábamos de la vida de José. Veíamos que esa doctrina enseña que Dios está en control de cada detalle de su universo. Dios es soberano no solo en los grandes sucesos de la historia, como algunos creen, sino también lo es hasta de los más aparentemente insignificantes detalles de cada una de nuestras vidas. Todo lo que pasa en el universo es una pieza dentro del plan maestro de Dios. Entonces, para poder ver el episodio de los bebés en el marco de la providencia de Dios, necesitamos verlo en su contexto más amplio. En el pasaje que leímos se mencionan 4 sueños por separado, cada uno de ellos inducido por Dios. Primero, un ángel les advierte en sueños regresar a su tierra por otro camino, ¿no? Así dice el versículo 12. En el segundo sueño, un ángel instruye a José a llevar a María y al bebé a Egipto, en el versículo 13. En el tercer sueño, nuevamente le indica un ángel a José que debe regresar a Israel porque quienes procuraban su muerte ya habían muerto. Y en el cuarto sueño se le indica regresar no a Belén, no a la región de Judea, sino a Nazaret. Son 4 sueños distintos, 4 sueños que sucedieron en tiempos distintos, pero todos inducidos por Dios. Este pasaje no solamente menciona estos 4 sueños, menciona 3 profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesús. La primera en el versículo 15, que cumple una profecía de Oseas 11:11. Esa profecía dice que el Señor vendría de Egipto. El Señor viviría en Egipto. La segunda profecía está en el versículo 18. Ahí Jeremías profetizó el llanto de las madres de los niños de Belén. Y la tercera profecía que se menciona en este pasaje está en el versículo 23. Y ahí se nos dice que aún el hecho de que la familia de José regresara no a Belén, sino a Nazaret, era parte del plan maestro de Dios. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? ¿Sabe lo que quieren decir estos 4 sueños, estas 3 profecías? Significa que los planes de Dios nadie los puede frustrar. Herodes hizo todo lo posible por matar al niño Jesús. Mató a cada bebé que se encontró. Pero al único bebé que realmente quería matar, a ese no lo encontró. Porque la providencia de Dios lo evitó. Y podríamos preguntar con justa razón, bueno, si el ángel le avisó a José y a María,